El cupón PBI fue un mecanismo utilizado durante los gobiernos kirchneristas como parte de las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010. Este instrumento ofrecía a los inversores la posibilidad de obtener pagos adicionales si la economía argentina superaba un cierto umbral de crecimiento del PBI, inicialmente fijado en el 3,25% anual. Sin embargo, la jugada kirchnerista consistió en manipular los datos del PBI para evitar esos pagos adicionales, lo que derivó en varios litigios internacionales. Uno de los ejemplos más claros fue el cálculo realizado en 2014 por Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, y el INDEC, controlado por Guillermo Moreno. Para evitar activar los pagos, el kirchnerismo cambió la metodología de cálculo del PBI, lo que hizo que el crecimiento estimado fuera del 3,2% en lugar del 3,25% que hubiera obligado al gobierno a desembolsar alrededor de $3.000 millones a los inversores. Para sorpresa de muchos, el gobierno anunció hoy un crecimiento para el año 2013 del 3%, y esto decíamos que era para sorpresa de algunos porque se especulaba primero con un crecimiento mayor de la economía. Recordemos que el último dato que se tenía era por encima o arrojaba una cifra por encima del 4%, y segundo porque era necesario crecer por encima del 3,2% para pagar una de las cláusulas que implica un desembolso de $3.000 millones por parte del cupón atado al crecimiento del cupón PBI. En este sentido, lo que hay que decir es que la sorpresa llegó a los mercados. Todo el mundo especulaba con que ese cupón se iba a pagar. De hecho, en los últimos días el precio del título había subido muchísimo en los mercados de todo el mundo, y finalmente el gobierno revisa el dato de crecimiento, toma nuevas bases de cálculo y comunica que el crecimiento de la economía del 2013 llegó apenas al 3%. Con esto, a ver, la primera lectura que uno puede hacer puede llegar a ser negativa, en el sentido de que había mucha expectativa de que el cupón se iba a pagar, y por lo tanto en un punto los inversores se sienten defraudados. Sin embargo, a ver, el dato positivo es que se revisa el crecimiento con una base de datos que está mucho más cerca de la realidad que la que teníamos vía INDEC. Este es el dato número uno y es positivo. El segundo dato también positivo es que como no se pagan los $3.000 millones, hay $3.000 millones más, si se quiere, o en todo caso no se pierden esos $3.000 millones de las reservas del Banco Central en un momento clave, en un momento donde realmente se necesitaba ese dinero, y a partir de ahora se cuenta con esos recursos. Esta maniobra de mala fe fue condenada en tribunales de Londres, donde Argentina fue obligada a pagar más de $1.670 millones en 2024. Este tipo de acciones refleja el comportamiento sistemático del kirchnerismo para evitar cumplir con sus compromisos financieros, perjudicando a los inversores y manipulando las instituciones del país. Es claro que estas medidas no solo dañaron la imagen internacional de Argentina, sino que dejaron una pesada herencia económica para el país. El caso del cupón PBI no es un hecho aislado en la historia reciente de Argentina bajo los gobiernos kirchneristas. Al contrario, se enmarca dentro de una serie de maniobras financieras que, aunque en el corto plazo parecían aliviar tensiones, terminaron costándole caro al país y a los argentinos. Otra de las maniobras más conocidas del kirchnerismo fue la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, en 2007, bajo la supervisión directa de Guillermo Moreno. Esta intervención implicó la manipulación de datos claves como la inflación, que durante años fue deliberadamente subreportada. Al hacerlo, el kirchnerismo logró varios objetivos: contener los ajustes salariales indexados a la inflación y evitar el pago de bonos de deuda vinculados a la evolución de los precios. Sin embargo, las consecuencias fueron catastróficas. En el ámbito internacional, la distorsión de las estadísticas oficiales minó la credibilidad del país, lo que incrementó el costo de financiamiento. A nivel local, la subestimación de la inflación no hizo más que alimentar la desconfianza de la ciudadanía y propiciar un mercado negro de precios. Finalmente, cuando se normalizaron las estadísticas en 2016, quedó en evidencia que la inflación real de los últimos años del kirchnerismo había sido mucho mayor, con lo cual los salarios y el poder adquisitivo ya estaban severamente deteriorados. No podemos olvidarnos de la implementación del cepo cambiario en 2011. Tras la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, la medida, que restringió el acceso a divisas extranjeras, fue presentada como una forma de proteger las reservas del Banco Central en un momento en que la salida de capitales se disparaba. No obstante, el cepo no hizo más que agravar la fuga de divisas, generar un mercado paralelo para el dólar y acentuar la desconfianza entre inversores y ciudadanos. El costo de esa política fue evidente cuando el sucesor de Cristina, Mauricio Macri, tuvo que enfrentar una economía con reservas diezmadas y un déficit de credibilidad. Levantar el cepo fue una tarea costosa y generó una fuerte devaluación del peso, con un impacto directo en la inflación y el nivel de vida de los argentinos. Como último ejemplo emblemático tenemos el default selectivo que el gobierno kirchnerista decidió en 2014, conocido como default técnico.
Luego de una serie de juicios en tribunales de Nueva York, Argentina fue condenada a pagarles a los llamados fondos buitres, que no habían aceptado la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010. En lugar de negociar un acuerdo, el kirchnerismo optó por desafiar la decisión judicial y dejar de pagar tanto a los fondos como a otros acreedores que sí habían aceptado la reestructuración. Esta postura, aunque aplaudida por algunos sectores como una defensa de la soberanía, terminó aislando a Argentina de los mercados internacionales de crédito y agravó la falta de divisas en la economía, lo que luego fue uno de los detonantes del cepo cambiario mencionado. Además, al final, el gobierno de Macri tuvo que pagar una cifra mucho mayor a los fondos buitres para resolver la situación. A pesar de toda la evidencia que expone el mal manejo económico y político del kirchnerismo, muchos de sus seguidores más acérrimos mantienen una profunda simpatía por Cristina Fernández de Kirchner y lo que consideran sus hitos en la década ganada. Estos incluyen la supuesta defensa de los sectores vulnerables, la reestructuración de la deuda y la retórica de la soberanía nacional. Sin embargo, es difícil no preguntarse si esa fidelidad inquebrantable responde a algún interés particular, ya sea político, económico o social, que los vincula a la defensa del modelo kirchnerista. Es claro que aquellos que siguen defendiendo esa era tienen algo en juego, ya sea por haber sido beneficiados directamente por el sistema o por estar vinculados a redes de poder que aún dependen de las estructuras que el kirchnerismo dejó en pie. Si no se trata de un interés material, la explicación podría estar en otro terreno: la falta de comprensión de las consecuencias a largo plazo de las políticas antes mencionadas. En ese caso, podríamos estar hablando de una cuestión de simple coeficiente intelectual, donde la comprensión de los procesos económicos y sociales resulta limitada para algunos. Al final del día, aquellos que siguen defendiendo un sistema que dejó un país endeudado, con inflación disparada, cepo cambiario y manipulación de estadísticas, probablemente se resisten a ver una realidad que, para el resto de los argentinos, es cada vez más evidente.